la salvación de tu alma, créele a la Biblia. En el cielo ya Dios te puso. Él fue abandonado por el Padre. So that we might never be forsaken by Comienzas the en la Father. salvación, creyendo en la Biblia. Y después And trying to retain some meaning and relevance of the New Testament. Palabra que yo te mando hoy a una generación estarán sobre ti. Roams the earth as a roaring lion. He is seeking men to devour. Jesucristo es el cimiento de nuestra esperanza, no de nuestros deseos. Confía en un Dios en medio de un mundo en descomposición. Nosotros no podemos vivir conforme a los valores de la sociedad. De hecho, Cristo nos ha llamado a vivir una vida contracultural. Bienvenidos a la conferencia Por su Causa 2019. Revolución sexual, sin base bíblica ni científica. Hola, mi nombre es Janet Candelaria, vengo de San Juan, Puerto Rico. Mi nombre es Mauro, soy de Argentina. Soy Francisco Pizarro, vengo desde Costa Rica. Soy de Venezuela, me llamo Luz Rodríguez. Yo soy Darío Albites Diestra de Perú. Mi nombre es David Valenzuela y vengo de El Salvador. Lo que sí nos es importante a todos los latinoamericanos principalmente es comprender el rol del esposo, del cabeza de familia en el hogar. Lo que acabamos de aprender y es no creer en las mentiras y en esas cosas que el feminismo actualmente nos ha dado en estos días. Así que confía en el Señor y ven y disfruta de todo lo que está pasando aquí en la IBI en República Dominicana. Gracias. Integridad y sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2019, Revolución sexual, sin base bíblica ni científica. El taller, aconsejando y ayudando a personas con distorsión de sexualidad, con el pastor Luis Méndez. Sean todos bienvenidos. Bien, buenos días a todos. Gracias. Vamos a orar antes de poner la palabra. Señor, gracias por el regalo inmerecido que tú nos das de separar este tiempo para ti, para tu gloria. Lo que deseamos es venir a tu palabra, mostrar nuestra necesidad de ti, nuestra absoluta dependencia de ti. Queremos que tú vengas, que descienda, ilumina nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, que podamos verte. Disipa nuestros temores conforme a la esperanza de tu palabra. Y danos tu bendición en esta mañana. Guíanos a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, aconsejando afectados por la distorsión sexual. Este es el taller que hemos incluido en la conferencia, quizás un poco más técnico de equipamiento. Mi rol es consejería, soy pastor aquí en la IBI de consejería. Esta es mi preparación en consejería. Así que lo que yo quisiera en esta hora que nos toca es cómo dejar en sus manos algunos aspectos prácticos que puedan llevarse, aplicarlo en el deseo de buscar la bendición de Dios. Déjenme comenzar diciendo que por causa del tiempo, lo que voy a hacer es asumir una serie de cosas. ¿Qué voy a asumir? Bueno, nosotros en realidad, para entender este tema, tenemos que ir sobre 3 aspectos básicos de la problemática, algunos de los cuales ya se ha sobreenfatizado durante la conferencia. Yo voy a simplemente, como una pincelada, hablar un poquito exactamente de cuál es el origen, la creación, lo que Dios diseñó. Luego es importante entender, en segundo lugar, cuál es la distorsión, qué es lo que el pecado produce, lo que llamamos la caída. Y luego hablar realmente de la sanación, lo que Dios puede hacer
el aspecto redentivo en todo esto. Teológicamente, nosotros descomponemos los eventos, sobre todo en la historia de Dios. En base a eso decimos lo que es la creación, lo que es la caída, lo que es la redención y luego la consumación en gloria. Así que yo estoy tomando para este taller 3 de esos elementos esenciales para verlo aquí. Los 2 primeros ya han sido tocados en profundidad durante la conferencia. Así que yo no tengo el tiempo aquí, además no tiene sentido, porque sería repetir lo mismo. Se ha hablado mucho. Déjenme muy brevemente, a un resumen a 55,000 pies de altura, hablarle de estos 2 primeros. Todo comienza con una creación. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que Dios diseñó? Sobre todo en el tema que nos comparte. Que si yo les resumiera los 2 días de conferencia en 1 minuto y medio, esta es la idea. Dios creó. Y Dios creó el sexo, y Dios creó el género, porque es lo mismo. Y todo eso se ha desempacado aquí. El texto clave está en Génesis 1, 26. En adelante dice, y dijo Dios, eso es Dios hablando, la Trinidad, porque dice hagamos, no es una sola persona, sino en 3. Hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí está la idea. Fuimos creados a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dice, creó pues Dios al hombre. Esa es la idea. ¿Cómo lo creó? Cuando el autor inspirado, Moisés, quiere resumir la esencia de la identidad de lo que Dios creó, refiriéndose al hombre, esta es la expresión clave aquí, dice que lo creó a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Y como si eso no fuera poco, para tratar de aclarar la confusión, 2000 años y más, dice el texto que Dios lo creó varón y hembra. Ahí empieza todo. Este es el aspecto de la creación. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, eso es lo más importante. Y un efecto de crearlo a su imagen es este, varón y hembra. Y ahí están todos los argumentos científicos, médicos de todo eso. Hay un varón que tiene un gen que es XY, hay una hembra que tiene un gen que es XX, etcétera, etcétera, etcétera. Para los fines de mi taller aquí, de mi estudio, yo solo quiero que usted entienda como una creación. Dios no consultó a nadie para hacer eso, porque Dios es soberano de su creación. Dios lo hizo desde un inicio. No solamente eso, en el aspecto que nos toca aquí, la problemática que vamos a tocar, cuando hablamos de creación, yo quiero que usted entienda que Dios no solamente creó a la mujer y al hombre. Hubo algo más que Dios hizo. Dios creó el matrimonio. El matrimonio es la obra de la creación de Dios y Dios no dejó a nuestro discernimiento y voluntad entender cómo eso funciona. Dios es un Dios de orden. Dios trabajó los detalles de esto. Miren conmigo muy rápidamente. De nuevo, yo estoy resumiendo el aspecto de la creación aquí. El Señor Dios dijo, después que Dios creó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Señor, esto es impresionante. En la narrativa de la creación, Dios reflexiona sobre lo que va creando. Es el arte de Dios, es el diseño de Dios. A Dios no le gustó ver al hombre solo. Y Dios mismo resolvió el problema. Dios dijo, le haré una ayuda idónea. De hecho, todo este asunto nace por un problema de soledad. En esencia, la mujer existe, el matrimonio existe porque a Dios no le agradó ver al hombre solo. Eso es lo que dice el texto. Y el Señor Dios, ¿qué hizo? Formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre. Esto es impresionante.
el Dios eterno, creador, excelso, sabio, todopoderoso, le dio participación al hombre en la administración de su creación. Dice que Dios creó todo animal, toda ave, todo, y lo trajo delante del hombre para ver cómo los llamaría. Esto es impresionante porque en la narrativa Dios identifica un problema, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dice, yo voy a resolver eso, y pone en hold el proceso, lo pone como en stop, en espera, y vuelve a la narrativa de la creación. Y Dios dice, yo creé todo esto, y ahora Dios va, por su inspiración, nos va a hablar de la capacidad de este hombre. Adán, Dios trajo todo eso que creó y dijo a ver cómo lo llamaría. Y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Esto es impresionante lo que está hablando aquí. Señor, imagínenselo, yo se lo voy a poner en dominicano. Adán vio una cuestión y le dijo, esto es un gallo. Y vio otro, eso es una gallina. Lo juntó y se fueron. Cuando el hebreo habla de que nombró, no solamente nombró, sino emparejó. Eso es lo que el original también insiste. De Adán vio una cuestión y dice, es un león. Y esto es una leona. Lo juntó y se fueron. Con cada especie. Adán fue capaz de ponerle nombre a cada ser viviente y no repitió un solo nombre. Y ese es el nombre que todavía al día de hoy existe. Eso es impresionante lo que está hablando aquí. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Un solo problemita hubo. Pero para Adán no se encontró una que fuera ayuda idónea. Cuando Adán vio la vaca, él no dijo, ese es para mí. No. Dios lo creó a su imagen. Todo el mundo salió acompañado, menos Adán. Adán le resolvió el problema a todo el mundo, menos a él. Y volvemos a la realidad del verso 18 otra vez. No es bueno que el hombre esté solo. Adán por sí mismo no pudo resolver su problema de soledad. Adán tuvo toda la capacidad para ministrar, para nombrar, para emparejar. Pero Dios no le delegó la capacidad de resolver sus problemas de soledad. ¿Cómo se resolvió este lío? Verso 21, entonces es importante. Déjenme decirle, los que me conocen aquí en la IBI sobre todo saben, en realidad esto consiste en poner la palabra. Todo lo que yo voy a hacer aquí es presentarle la palabra para que el resto lo haga Dios. Esto se trata de la Biblia. Yo quiero insistir sobre los textos hoy en esta mañana. Entonces, aquí está Adán solo otra vez y dice, el Señor Dios. Eso es muy importante y sobre todo en la gramática hebrea, eso está al inicio. Dios, todo lo que el autor inspirado quiere resaltar, que Adán emparejó y nombró y se quedó solo y otra vez Dios entró en acción. El Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y otra vez Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Esto es impresionante lo que está hablando aquí. Digo, yo no sé si le llama la atención las veces que aparece Dios, Señor Dios. Si hay alguna duda, ¿quién es el personaje principal aquí? El autor inspirado la despeja inmediatamente. Esto se trata de Dios. Dios dice que formó una mujer. Y vino a existencia la mujer. Y no solamente la formó, Dios se la trajo a Adán. Déjeme decirle, esto es impresionante. Nosotros hoy en día tenemos la convicción de que un matrimonio bíblico, de acuerdo a la voluntad de Dios,
El hombre no elige a la mujer, Dios se la trae. Dios se la trae. Cuando yo estoy en una consejería prematrimonial, ustedes saben una de las preguntas que yo le hago a la pareja: ¿por qué tú crees que de los millones y millones y millones de mujeres que hay en este universo, esta es la que tú crees que Dios te está trayendo? Y la verdad que no hay respuesta para eso. El tipo no puede sacar una foto del celestial y decirme, no, pero yo lo que quiero es ponerlo a pensar que eso es una realidad. Dios es quien trae, no yo tomar, sino Dios me la trae, por fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, y el hombre dijo, esto es Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso está muy filosófico en el hebreo. Si fuera un dominicano, yo no sé cuál morena fue que se le apareció. Yo no sé si Eva era morena, rubia. Lo que yo estoy seguro que era dominicana. Cuando Adán vio esta mujerón, él no sintió lo que sintió por la gallina, ni por la vaca, ni nada de eso. Él dijo, ahora sí me dan los números. Esta es mía. Oigan esto, no solamente eso, sino que Adán también le puso nombre. Y dice, será llamada mujer. Dios no nombró a la mujer. Dios permitió que Adán lo hiciera. Y Adán dijo, será llamada mujer. Porque del hombre fue tomada. Adán completó esa parte. Y ahora el autor inspirado, Moisés, hace un comentario en la narrativa de la creación. Déjame decirle, en teología bíblica nosotros decimos, Dios va revelando secuencialmente parte de la historia de la redención. Lo que Moisés, inspirado, ahora introduce, es una aplicación práctica de la narrativa. Moisés ha hablado de la creación del universo, la creación de las estrellas, del sol, la luna, los animales, las aves, el hombre y la mujer. Y ahora, en la narrativa de la creación, Moisés hace un pare. Y lo que sigue es un comentario práctico de Moisés acerca de lo que ha sucedido. Como si Moisés dijera, en base a cómo Dios resolvió todo este asunto, nosotros debiéramos concluir esto. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Moisés, inspirado, describe la esencia del matrimonio desde el mismo inicio de la creación. Usted se ha puesto a pensar a quién le está hablando Moisés aquí. Dice que dejará a su padre y a su madre. Entonces, no es posible que sea Adán y a Eva que le esté hablando. Porque ellos no tenían. Hay gente que dice, este hombre está más perdido que Adán el día de las madres. Porque ¿a quién le lleva Adán el regalito? No había madre, no había padre, no existía nada de eso. Entonces, ¿a quién le está hablando Moisés? A nosotros. El apóstol Pablo, miles de años después, trae esta aplicación, la esencia del matrimonio. Dios creó el matrimonio. 3 cosas que tienen que existir para que un matrimonio sea conforme a la voluntad de Dios. Hay que dejar padre y madre, hay que unirse un hombre a una mujer y hay que fundirse, ser una sola carne. Todo eso es parte de la creación. Entonces, en esencia, esto es lo único que yo quiero que entiendan del origen. Dios decide en su soberanía mi género, mi sexo. Dios creó varón y hembra. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios no me consultó. Dios no dejó eso a la deriva, mis sentimientos, mis emociones. Dios desea que le glorifiquemos con nuestra sexualidad. Ese es el origen. Ese es el diseño. Ahí comenzamos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué pasó? La caída, entró el pecado. ¿Cómo ese diseño se ha distorsionado? Miren, yo puse esta foto aquí. Y la idea es que cuando el pecado entra, se perdió el diseño original. La precisión del diseño quedó distorsionado, así como aparece esa letra ahí.
Se desconfiguró el diseño. Perdió el balance, el entendimiento, la belleza. Lo que el pecado ha hecho, la caída es esta. Es un atentado contra el diseño. ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Todo esto es un resumen de los 2 días de conferencia que ustedes han tenido. Así que se supone que usted se sabe todo esto. Miren esto, Romanos, muy rápidamente. Yo quiero que ustedes de nuevo, mi intención aquí es, yo le voy a poner la palabra, y lo que yo espero que usted esté orando, que Dios le dé un entendimiento especial de esa palabra, porque solo Dios puede hacerlo. Esa es la idea. ¿Cómo fue esto de la caída? ¿Y cómo esto afecta de lo que estamos hablando? Porque la ira de Dios, dice Romanos 1, verso 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios, esa palabra es clave ahí, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Déjeme, háyase un padre, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, hay algo en cada ser humano que Dios ha puesto parte de su sello en él, hay una conciencia. ¿Usted ha visto esa película de vaqueros? Bueno, ahora no hay tanta película de vaqueros, pero esos vaqueros que mataban por ver la gente caer, yo creo que la bala valía más que la persona en esa película. Cada vez que le daba un balazo a otro, algo dentro decía, eso no está bien. Eso no está bien, porque Dios ha puesto una conciencia dentro de cada ser humano. Dios ha revelado parte de lo que es, una revelación general. Porque, dice el apóstol, desde la creación del mundo. Señores, es impresionante, el apóstol Pablo se va a la creación. Desde la creación, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado otra vez, de manera que no tienen excusa. En otras palabras, hay una revelación general de Dios en la creación, hay una revelación particular y especial de Dios en la palabra. Pero la revelación general es suficiente para que una persona diga, hay un Dios. Usted se levanta y ve hacia arriba y ve las estrellas y te dice, tiene que existir un Dios. Tiene que existir un Dios. De eso es que estamos hablando aquí. ¿Qué pasó con el hombre y ese conocimiento? Aquí está el problema. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Aquí comenzó el problema. Dios se reveló y el hombre dijo, no me interesa. No le honraron. Eso no ha cambiado al día de hoy. Ese es el mismo problema. ¿Saben algo más? No le dieron gracias. Falta de honra, falta de gratitud. ¿Qué hicieron en cambio? Se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. A mí me llama mucho la atención esa expresión que dice, se hicieron vanos en su razonamiento. Ahí está. ¿Usted sabe lo que significa la palabra vano? Viene de una palabra que significa huequedad. Yo vengo de un campo de Santiago y mi abuela, allá se cultivaba el arroz, había que limpiarlo, había lo que llaman un arrobano. ¿Saben lo que es eso? Del asunto donde estaba todo, ella sacaba el grano y cuando lo abría, el cascarón, nada. Ese arroz es vano. Yo digo que hay una revista que se llama Vanidades. Déjame decirle, ese es un excelente título para lo que es la revista. Fulana se casó con fulana, el vestido costó $75,000. Vanidades. Tercera boda del fulano de tal. La boda va a ser en Hawái y los invitados lo llevan en helicóptero. Eso es vanidad. Vaya con una revista de esa a un enfermo al hospital de muerte a consolarlo. Y usted está ahí, el enfermo en la cama, usted le dice, la boda de fulana de tal, el vestido, a ver qué va a pasar. Eso es vanidad.
Es un excelente título para esa revista. Un Equedad, no hay nada adentro. Eso sirve para echarse fresco. Para lo único que hay. Vanidad. No solamente eso. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y hubo una transacción que ha sido el peor negocio que se ha hecho. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Déjeme irle desempacando el efecto de esa deshonra a Dios, de esa falta de gratitud, los efectos inmediatos en el corazón del hombre. Primero, falsa adoración. Ellos empezaron a buscar cruces, cosas raras, animales, para adorar. No solamente eso va mucho más profundo. Dice el verso 24, por consiguiente entonces, Dios los entregó a la impureza. Yo no sé si ustedes van entendiendo cómo esto va desencadenando. Dios los entregó a la impureza en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo así? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Ese verso 25 describe el efecto de la incredulidad. Cambiaron la verdad por la mentira y adoraron a la criatura en vez del Creador. Eso es una locura. Eso es una locura. Una de las cosas que está matando esta generación, y penosamente ni la iglesia está exento de eso, que amamos lo que Dios da más que a Dios mismo. Eso es una locura. Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor que lo que Él da. Dios es la fuente. Ese fue el problema. Y aquí está vamos a decir así, el extremo de la consecuencia de esta transacción. Y llegamos a nuestro tema. Por esa razón, la misma razón que estamos hablando ahorita, falsa adoración, falta de gratitud, Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. El efecto de una falsa adoración. Y el apóstol concluye su narrativa con el verso 28 y dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios o tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Ustedes quieren más claro? ¿Ustedes quieren una imagen más específica de lo que el apóstol Pablo miles de años atrás está describiendo? Aquí está la comparación. En la creación, Dios decide en su soberanía mi género y mi sexo. Ahora en la caída, yo decido mi género y mi sexo según como yo me siento. En la creación, Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. En la caída yo decido casarme con quien me satisfazga. En la creación Dios desea que le glorifiquemos con nuestra sexualidad. En la caída el sexo es un medio para adorarme a mí mismo. Los efectos de no tener en cuenta a Dios. Y aquí está. La distorsión sexual nace entonces como parte de un juicio de no tener en cuenta a Dios.
No hay que ir a un seminario para esto. No hay que ir a un seminario. Si vamos a trabajar esto como debe de ser, hay que empezar por aquí. La distorsión sexual nace como parte de un juicio por no tener en cuenta a Dios. Si ese es el origen, la creación, y esa es la distorsión o la caída, esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué vamos a hacer? Bienvenido a nuestro taller, entonces, ahora. ¿Cómo podemos buscar la redención? ¿Qué Dios puede hacer en esta situación? Si esa fue la creación, el diseño, y este es el efecto de la caída, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ser redimidos? Y aquí está un texto que se ha citado mucho, y yo creo que puede traer una enorme motivación y bendición en un contexto como un taller como este. Primero a los Corintios, capítulo 6. Otra vez el apóstol Pablo hablando a una iglesia. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes están incluidos en esa palabra injustos? No os dejéis engañar. Aquí está la lista. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pecado nos descalifica a todo. Homosexualidad no es lo único que hay ahí. Ahí hay inmoralidad, ahí hay idolatría, adúltero, en la misma lista. Cuando usted escuche aquí en este taller distorsión sexual, no vaya a pensar en homosexualidad nada más. Toda distorsión sexual, todo lo que no encaja en el diseño, como el adulterio, la inmoralidad, todo eso está incluido. Y el tratamiento es el mismo. Yo lo que quiero que usted entienda que estamos todos en el bote. Usted ve, una vez hubo una persona que se paró en un salón así grande como este. Había un solo pasillo en el medio. Había un grupo de este lado y un grupo de este lado. Y parece que la persona no estaba muy bien de la cabeza. Y el hombre fue, tomó el micrófono y dijo, yo tengo un anuncio. Todos los que están aquí son unos ladrones. Y todos los que están aquí son unos mentirosos. Y se paró una señora de este lado. Mucho cuidado con usted. Yo no soy ninguna ladrona. Y él dijo, señor, excúseme, pásese para este lado entonces. Okay. Todos estábamos en el bote. Yo no quiero que usted vaya a pensar que porque usted no es una cosa. Ok. ¿Dónde está la parte de la esperanza? El verso 11. Y esto erais algunos de vosotros. Está escribiendo a una iglesia. Y le dijo, todos ustedes vienen de alguna de esas categorías. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Por eso estamos aquí. Nosotros creemos que hay esperanza. Nosotros creemos que Dios puede hacer algo. La distorsión sexual es sanada mediante una resolución consciente de volver a Dios. De eso se trata. Dios creó y diseñó. El pecado nos ha distanciado. Sanación significa volver a Dios. No importa en el lugar en que estás hoy. Hay esperanza para ti. Hay esperanza en Jesús. La sanación de la distorsión sexual viene por la ayuda del Espíritu Santo de Dios aplicando la palabra de Dios. Me dan un balance aquí. Yo sé que aquí hay muchos consejeros, hay pastores y hay de todo, pero a veces nosotros en la iglesia sobre todo nos asustamos cuando vemos problemas de esa magnitud. Y nosotros pensamos que no podemos hacer nada. Dios nos ha dado su palabra todo suficiente. Dios tiene poder para sanarnos. Eso no quita que no nos preparemos. Yo digo, en consejería nunca se termina de estudiar. Yo tengo 11 años estudiando y todavía estoy estudiando.
Yo estoy en el Seminario Teológico del Sur, aquí está Felipe que lo representa todavía, terminando más estudios de consejería. Porque el problema que nos está matando es la ignorancia de la palabra. Pero Dios tiene poder por su palabra. Yo no quiero ser simplista en decir no hay un problema ni es complejo. Pero Dios nos ha dado herramientas para que podamos dar esperanza. La oración es que Dios nos ayude a volver a Dios. Que Dios nos ayude a volver a Dios. Que al lugar donde el pecado nos ha llevado por la caída, podamos ser rescatados para volver al diseño de la creación. Esa es la sanación. Ese es el reto. Y déjenme decirle algo, eso es lo que Dios nos llama a hacer. Esto no es complicado en realidad ni difícil, esto es imposible. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo voy a tratar, ¿cómo vamos en tiempo, Moisés? Ok, vamos bien, dice Moisés. Cualquier culpa, Moisés, allá atrás que ustedes la van. Déjenme tratar entonces ya de entrar en algunos aspectos. El taller es cómo trabajar este asunto. Y yo lo que quisiera, aprovechar el máximo de tiempo y dejar principios generales de consejería, que usted puede usar en muchos problemas. Y vamos a tratar de aplicarlo más aquí. Primero, déjenme tomar un tiempecito para explicarle conforme a la palabra cómo nosotros funcionamos por dentro. Porque esto se trata de un problema por dentro. Así que déjenme tomar un tiempo. Antes de entrar en sugerencias prácticas, pasos específicos, yo creo que es importante tomar un momentico para ver. Miren esto. Si eso es un árbol, lo que intentamos describir aquí es esto. Imagínense que esa es la línea del suelo. Existe en un árbol lo que se llama raíz y existe lo que se llama frutos de eso. Una mata es de mango porque tiene una raíz que genera un mango. Yo no creo que hay que ir a la universidad para eso. ¿Qué pasa si usted va al supermercado y compra naranja y compra coquí, de eso que pega bien, y a la mata le pega naranja? ¿Eso hace que la mata sea de naranja? No, porque el problema está en la raíz. Esa misma ilustración se puede aplicar para nosotros. Hay algo dentro que genera lo que se ve fuera. Nosotros somos gente bastante complicadita por dentro. La mecánica como funcionamos es bastante compleja. El problema nuestro no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Ese es el desafío en un problema como este y en la mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida de fe. Lo que más fácil conocemos es lo conductual, es el efecto. Lo que nos da más dificultad a identificar es la causa, la raíz. Y para resolver un problema tenemos que ir a la raíz. Una ilustración que a mí me encanta usar es una filtración. Mi esposa, mi morena, es arquitecto. Yo tuve mucho tiempo ligado a construcciones y cosas de esas. Si en la sala de su casa usted va a recibir una visita importante y sale una filtración y la pared se pone horrible, entonces usted tiene dos opciones. Usted compra una lata de pintura del mismo color y el día antes que llegue la visita usted pinta la pared y usted resuelve. ¿Está resuelto o no está resuelto el problema? Bueno, por 2 días. Lo que a nadie le gusta hacer es picar esa pared. Eso trae lodo sucio, todo. A veces donde se pica no es que está el problema. Pero después que esa gente empata ahí, se resuelve el problema. En consejería nosotros no pintamos paredes. Nosotros trabajamos la filtración. Y eso significa cirugía. Hay que entrar hacia adentro. Yo todo lo que voy a hablar hoy tiene que ver con esta parte de nosotros. Lo que no se ve. Déjenme entonces ahora invitarles, como si fuera una rayo X, a entrar al corazón nuestro, ¿ok? ¿Están listos? Yo debí traer unos lentecitos especiales como de esos. Ok, déjenme tratar de graficarle cómo funcionamos. Esto es extremadamente importante, hermano. Yo le estoy resumiendo una maestría de consejería en 5 minutos.
Así que el pago es al final, a la salida. Hoy aquí. Miren esto, déjenme tratar de graficárselo un poco mejor aquí. Todo comienza con algo que está fuera de nosotros. Ay, perdón, ya dañé todo esto. Déjenme ver cómo. Espera un momentito, por favor. Todo comienza, voy a tener que dejarlo así. Todo comienza con algo que está fuera de nosotros, situaciones, tentaciones, lo que sea. Alguien te habló mal, tú saliste a manejar y como los dominicanos manejamos tan organizadamente y todos nos respetamos, usted no tiene problema. El calor afuera, el vecino, la música, la falta de dinero, todo lo que usted quiera son cosas externas. Y cada cosa que sucede afuera tiene un efecto adentro. Imagínese entonces que esto es una ventana de lo que sucede adentro de nosotros. Esto que está aquí genera efectos aquí adentro, la idea, ¿ok? Hay cosas. ¿Cómo funcionamos? Bueno, lo primero es que en ese corazón se activan lo que llamamos los pensamientos. Lo primero que usted hace cuando tiene una circunstancia, lo que sea que usted piensa. Eso es impresionante. Esto es inequívocamente la manera como Dios nos diseñó. Usted ve, usted está aquí ahora mismo y usted puede decir, me interesa el tema, me gusta el salón, estoy cómodo, hace algo. Usted tiene todos los sentidos mandando la información. Y usted está procesando esa información consciente o inconscientemente. Usted llega a un sitio y dice, no me gusta, esto está oscuro, o está frío, o hace calor. Hay una gente que usted conoce, acaba de conocerlo. Y usted dice, esta persona no me cae bien. Usted no ha visto gente así. O el pastor habla mucho, o lo que sea, yo no sé. O hay un ruido, usted se molestó. Y eso lo primero es que genera un pensamiento. Todo se activa en nuestra dinámica de ser con un pensamiento. Agarren eso ahí, porque eso es muy importante. ¿Okay? El asunto es que eso no se queda ahí. Porque todo lo que usted piensa genera una emoción. Entonces usted ahora siente. Los pensamientos informan nuestros sentimientos. Es imposible desligar lo que yo pienso de lo que siento. Una gente se levanta y dice, mira, el jefe me está hablando mal, me siento con miedo de que me van a votar, porque usted empieza a alimentar esa cabeza, empieza a dar toda la información y eso es un sentimiento. Usted dice de alguien muy cercano a usted, no me responde la llamada, le mandé, le escribí, no hay, tengo una semana atrás, empieza a sentirse rechazado. Todo lo que usted piensa se combina para activar lo que siente. Y no solamente eso, todo lo que siente se combina para generar lo que usted hace. Esto es impresionante. Nuestros pensamientos informan nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos informan nuestra voluntad. Dios nos diseñó así. Miren una ilustración. Vamos a suponer, estamos en un sitio todo muy normal. Aquí ahora mismo. Estamos aquí felices, el taller, estamos aprendiendo. Suena el teléfono, lo que sea, y dice alguien, sal corriendo para tu casa, que hubo un problema. Entonces, usted estaba bien aquí. Una información entró a su cabeza. Ya usted genera un sentimiento, está asustado, atemorido. No sé qué, si me dijeron toda la verdad, no sé si fue un accidente. Y ya usted no quiere quedarse aquí. Su voluntad es afectada, todo lo que quiere es salir corriendo. Pero usted estaba tranquilito aquí. ¿Qué pasó? Algo entró a su pensamiento, afectó sus sentimientos, los sentimientos afectó su voluntad. Esto es inequívocamente el ciclo que todos nosotros hacemos funcionar. Una vez está a nivel de voluntad, entonces usted tiene una respuesta. Usted va a responder en fe ante esa circunstancia diciendo, yo confío en Dios, Dios está por mí, Dios me ama, soy su hijo. O usted responde en incredulidad, yo dudo de Dios, de su bondad conmigo, de su fidelidad. Dios me ha olvidado, no quiero saber nada, desobedezco. Hay únicamente dos posibles respuestas, o fe o incredulidad.
Y cada una de esas respuestas se repiten hasta ser un hábito en usted. Puede ser de fe o puede ser de incredulidad. Así funcionamos. Esto va a ser muy importante ahorita para trabajar el problema en la consejería. Por ahora, yo todo lo que quiero que usted entienda, que la mecánica como operamos es, usted piensa, usted siente y usted hace. ¿Ok? Vamos más para adentro ahora. Vamos a descender a un nivel más. Déjenme entonces hablarle cómo dentro del corazón esto se combina en aspectos de gracia y de incredulidad. Le voy a descomponer el corazón ahora. La realidad es que nosotros nos somos descritos en la palabra como adoradores. La pregunta no es si usted adora. La pregunta es, ¿qué es lo que usted adora? Porque somos una máquina. Dios nos diseñó así. Siempre estamos adorando, amando apasionadamente algo. Usted puede estar en una adoración activa guiada por la incredulidad, o usted puede estar en una adoración activa guiada por la gracia de Dios. Cada uno tiene un efecto diferente. La incredulidad nos lleva a tener ídolos, falsos dioses. La gracia nos lleva a adorar al Dios verdadero. Déjeme decirle en el lado derecho los efectos cuando la incredulidad está guiando esa adoración. Recuerden, usted piensa, siente y hace. Cuando la incredulidad está gobernando, los pensamientos son como esto. Yo quiero, yo necesito, yo merezco, me da miedo, yo anhelo. Todo es yo y yo. Y eso genera algunas emociones. Si no lo consigo, estoy amargado. Si no me dan lo que quiero, me deprimo. Cuando no siento que no puedo controlar lo que pasa, me lleno de ansiedad, de preocupación, algunas veces de ira. Me lleno de temores, de celos, de odio. Todo eso lo genera aspiraciones no satisfechas. Yo creo que merezco, yo pienso en eso. No se me da, entonces me frustro. Y aquí están los deseos. Yo quiero respeto, yo quiero control, yo quiero perfección, yo quiero seguridad, aceptación, aprobación, poder. Todo eso está en el corazón como una máquina generándose. Nada de eso se ve. Nada de eso se ve. Yo estoy adorándome a mí mismo. ¿Y cuál es el efecto afuera ahora, en lo que sí se ve de un corazón así? Bueno, yo en realidad estoy lleno de ambiciones, estoy lleno de lujuria, de envidia, codicia, preocupaciones, vicio, maldad. En la raíz de mi corazón, lo que se anida son frutos de incredulidad. Estoy gobernado por mí mismo. Abajo lo que se está cocinando son cosas centradas en mí. Y eso es el efecto de lo que se ve externamente. Me gobiernan las pasiones, me gobiernan los deseos, me gobiernan mis sentimientos. Vivo frustrado, deprimido o lo que sea. Todo eso porque hay una falsa adoración. Reina la incredulidad. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando el corazón se va a la gracia? Ahí está la cruz en el medio, cuando Jesús es el centro de nosotros y reina su gracia. Entonces estos son los pensamientos. Dios es bueno. No importa lo que me pase hoy, Dios es bueno, Dios es soberano. Dios decide mi voluntad, Él escribió mi historia. Yo soy responsable de mis decisiones, no los otros. Y la pregunta que me voy haciendo por la gracia, ¿estoy viviendo para la gloria de Él? ¿Le estoy honrando? ¿Qué es exactamente lo que quiero? Y en un corazón así, entonces vienen los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, compasión, paciencia, contentamiento, misericordia. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón cuando eso está funcionando?
Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero honrarlo, amarlo, estimarlo, confiarle. Yo quiero conformarme a su imagen. Y cuando ese corazón está enfocado en eso por dentro, los efectos no se pueden esperar. Es un corazón que evidencia una persona, amor por Dios, amor por mi prójimo. Yo hablo con amabilidad, yo tiendo a mostrar generosidad, yo tiendo a dar los frutos del dominio propio, soy humilde, sirvo, yo vivo con gozo. Miren el cuadro completo. Cuando mi corazón está en la dinámica de adorar por la incredulidad, estoy lleno de ídolos. Y los frutos de eso no se van a esperar. Cuando mi corazón está gobernado por la gracia, yo adoro a Dios, yo estoy contento con la voluntad de Dios. Yo amo su voluntad, yo me regocijo en sus promesas. Yo evidencio la paz que solo el Espíritu de Dios puede dar. ¿Pueden ver alguna diferencia entre uno y otro? Entonces, todo esto para decir esto. La lucha de la distorsión sexual es una lucha de idolatría. La lucha de la distorsión sexual, en esencia, es una lucha de idolatría. Estoy adorando falsos dioses. Necesito regresar a la adoración del Dios verdadero. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que somos en el corazón es lo que somos. Lo que pensamos, lo que deseamos, lo que sentimos, todo eso se combina. Y Dios dice, tráemelo a mí. Entonces déjenme cerrar con 8 sugerencias prácticas para trabajar todo esto. Esto es importante porque estamos descendiendo como en un avión. Esta primera parte es entender la mecánica de lo que somos por dentro. Entonces, si entendemos eso, nos será más fácil lo que sigue. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudarme en un problema de distorsión sexual? En primer lugar, practicar la compasión. Estoy asumiendo aquí en esta primera parte alguien llega buscando ayuda. Practicar la compasión. Y hablo a los hermanos que están aquí sobre todo hoy. Necesitamos ser compasivos con esto. Miren cómo lo dice el texto. Entonces, como escogido de Dios, ya que eres un escogido de Dios, ya que eres un santo, ya que eres un amado de Dios, revestíos de ¿qué? De tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Necesitamos más de eso. Yo lo puse en esta expresión. El inicio de todo proceso de ayuda es aprender a amar como Dios ama. No intente ayudar a nadie si primero no tiene sus afectos. Necesitamos amar como Cristo. No amamos porque el otro se lo merezca. Amamos porque Dios nos manda a amar. Yo creo que muchas veces el problema es que intentamos ayudar sin estar listos. Y yo no estoy hablando necesariamente del tecnicismo que esto conlleva. Es que ni siquiera está el corazón envuelto. Necesitamos compasión. Una de las cosas que más me llama la atención en la Biblia, uno de los evangelios habla de que al Señor Jesucristo le trajeron una mujer que la encontraron en el acto del adulterio. ¿Ustedes recuerdan la historia? Y le dijeron, bueno, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, empiecen, que tire la primera piedra. Y Jesús siguió entretenido ahí. Se fueron. Y se quedó Jesús y esta mujer sola. Yo digo, ese es uno de los encuentros existenciales más impresionantes de la Biblia.
Piensen por un momento en la escena. El Dios 3 veces santo del universo frente a una mujer adúltera, solos. ¿Usted se quisiera ver ahí? En una actividad como esa. Yo no estoy hablando de la mujer frente al pastor. Yo estoy hablando frente a Jesús, el Dios santo. Si había alguien que podía condenar a esa mujer, estaba frente a ella. Ninguno de los otros pudieron porque todos tenían una cola. Pero Jesús no tenía cola. ¿Sabe lo que hizo Jesús? ¿Y dónde estaban? ¿Se fueron? Sí, se fueron. ¿Ninguno de ellos te condenó? No. Yo tampoco te condeno. ¿Qué? Digo, yo no sé si eso está en su Biblia, ese versículo. ¿Qué? Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Y yo digo, ¿y cómo es posible que Jesús le dijera una cosa así? Señores, yo no estoy hablando de una mujer que en el pasado practicó eso. Es que la agarraron en el acto mismo. No puede ser que Jesús aplaudía su pecado, porque el texto dice, vete y no peques más. ¿Qué significa entonces que Jesús dijo, yo no te condeno? Jesús la amó. Jesús la honró como mujer. Aunque Jesús difería de su práctica, Jesús la amó. Yo no te condeno. No peques más, pero te amo. Y estoy dispuesto a ayudarte. En segundo lugar, no todo es amor, porque hay una gente que dice, todo es amor, 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 amor. No, hay que hablar la verdad también. Hay que hablar la verdad. El problema de la distorsión sexual no es que traen tranquilidad social, sino que es un pecado que ofende la gloria de Dios. En amor hay que hablar del pecado. Aquí está el balance. ¿Cómo yo sé que algo así es pecado? Dice Levítico 18:22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación, dice Dios. Una abominación. No solamente homosexualidad. Mateo 5:27 al 28 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús no rebajó la ley. Jesús la exaltó. Tenemos problemas. Entonces, en tercer lugar, hay que combatir el pecado. Señores, esta es la idea. Hay que combatir el pecado. Te amo, pero hay pecado. Vamos a luchar contra ese pecado. El pecado crea una distancia espiritual y emocional de Dios. Y cualquiera que sea la real sanación, debe incluir arrepentimiento. Debe incluir arrepentimiento. Hasta que no haya ese punto, no puede hacer nada en esto. Pastor, entonces si la persona es incrédula, orar. Orar, que Dios le conceda el arrepentimiento. Pero hasta que una persona no llegue a ese punto, no hay sanación, no la hay. Y esto es sencillo. El efecto del pecado es que nos separa de Dios. Puede ser una separación espiritual, física o emocional. El arrepentimiento trae el perdón de Jesús. Y una de las cosas que el perdón hace es que elimina la distancia que hay con Dios. No podrá haber sanación si no hay arrepentimiento. Ese pecado debe de ser tratado, confesado, debe de ser trabajado. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es parte de lo que es la sanación. Proverbios 28, 13 y 14, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán dichoso, cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre que siempre teme,
pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Entonces te amo, esto es pecado, el pecado tiene que ser combatido. El puritano John Owen decía, o tú matas el pecado terminará matándote a ti. Es una lucha a muerte. Ahí no hay amor por ningún lado. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí a los que son creyentes y están en distorsión sexual, tú tienes que tener mucho cuidado. Yo creo que el problema de nosotros es que no sabemos leer la Biblia. Alguna gente lee ese versículo en 1 de Pedro y lo que lee es que el adversario, el diablo, anda como una mascotica sentada en el mueble cuando vemos televisión y nos pasa la lengua por los buches y esas cosas. ¿Usted ha visto un león? A mí me gusta contar una historia. Hace muchos años atrás, cuando mis hijos estaban bien pequeños, fuimos al zoológico del Bronx en New York, uno de los zoológicos más grandes del mundo. Y cuando fuimos nos tocó ver el león. Y providencialmente, cuando nos acercamos al sitio de los leones, hubo un león que abrió esa bocota. ¡Guau! Y de eso hace 22 años todavía yo siento el ruido. ¿Usted se imagina que ese león se salga de esa celda? ¿Usted cree que para darme cariño? No. Satanás anda detrás de una sola cosa, la cabeza tuya. Menos de ahí es inaceptable. O tú matas el pecado, o el pecado va a terminar matándote a ti. 4, hay que identificar los ídolos. ¿Recuerdan todo lo que le hablé del corazón y la idolatría? Entonces, para trabajar este problema, ¿cuáles son los ídolos que hay detrás? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar que solo corresponde a Dios? Ídolos, aquí hay algunas ideas. Placer, felicidad. Hay gente que está en la distorsión sexual porque su Dios es el placer. Control. Hay gente que le encanta el control y termina haciendo todo lo contrario a lo que hay que hacer. Hoy la sociedad nos vende que eso es parte de ser auténtico. Miren qué interesante. Hoy se iguala autenticidad a hacer lo que te dé la gana. Tú lo sientes, sea auténtico. ¿Sabes lo que significa? Dale. Si tú reprimes lo que sientes, tú no eres auténtico. Yo no sé dónde se inventaron ese asunto. Hay otro que dice libertad. Y hay gente que confunde la libertad con el libertinaje. Buscando la libertad, dice el pastor Miguel Núñez, ha encontrado la más grande esclavitud. Eso no es libertad. Eso es un falso ídolo. Independencia, la gente no quiere que le digan lo que van a hacer. Quieren ser libres. Aceptación. Voy a decirle, el pastor Héctor Salcedo, chacho, dio una charla aquí del efecto de los padres varones sobre los hombres en homosexualidad. Y los estudios confirman que la gran mayoría ha caído en la homosexualidad por falta de aceptación de su papá, de afirmación de su papá. Y hay gente que cae en eso buscando esa aceptación, buscando el respeto. La gente dice porque amo y confunde el amor. Hay incomodidad. Y hay gente que dice yo tengo el deseo. Es que yo tengo ese deseo. La clave es entender que los sentimientos no pueden estar por encima de la palabra de Dios. La pregunta no es lo que tú sientes, la pregunta es qué es lo que Dios dice. ¿Usted sabe las cosas que yo siento? Mire, yo no sé si le ha tocado viajar, a mí me toca viajar mucho, porque nosotros vivimos en Estados Unidos y venimos aquí. Y cuando yo voy pasando por primera clase en un avión, ¿usted sabe lo que es de primera clase en un avión? Yo me da un sentimiento. Honestamente, a mí me da como una cosa por dentro cuando yo veo toda esa frutica y toda esa cosita que le dan a esa gente, que yo siento quedarme ahí. ¿Qué usted cree que va a pasar si yo me siento ahí? La azafata, con todo el cariño del mundo, me va a decir, amigo, usted no va ahí. El problema es, yo lo digo chistoso, pero en verdad, eso es lo que nos está matando. Vivimos en una generación que como nunca
se está gobernando por lo que siente. Hemos elevado los sentimientos como la fuente incuestionable de la voluntad. Y eso es lo que nos está matando. Un deseo, por más sincero que sea, es pecaminoso si no es conforme a la voluntad de Dios. Los deseos deben filtrarse por lo que Dios dice. Quinto, debemos orar. Ustedes se van a sorprender si yo les digo, hay problemas en la vida que lo único que uno puede hacer es orar. Antes del tecnicismo y de orar. Orar. Simón, Simón, dice Lucas 2, 31 al 32, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Haciendo lo mismo, orando. Tenemos que ser gente de más oración. Yo creo que nosotros vivimos una vida cristiana que hay tanta comodidad que hemos perdido de ver la realidad de nuestra necesidad de Dios. Dios a veces permite las cosas para traernos a Él. La oración es que Dios nos libre de Dios. Que el amor de Dios nos libre de su ira. Que la preciosa sangre de Jesús pueda rociar y traer perdón a nuestros corazones. Que Dios vuelva, que Dios haga algo por su poder, que Dios nos visite con su gracia. Sexto, debemos cambiar pensamiento, actitudes. Se nos está yendo el tiempo, déjenme avanzar lo más que puedo en esto, porque esto es muy importante. En cualquiera que sea la distorsión sexual, basado en lo que explicamos, cómo funciona el corazón, pensamiento, sentimiento, voluntad, hay que hacerle así a eso. Hay que trabajar con eso. Miren cómo lo pone el apóstol Pablo en Efesios 4. Señores, esto es escribiendo a una iglesia. Oigan esto. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles, que no vivan como viven los gentiles. ¿Cómo viven? Oigan la descripción que hace de una persona que no tiene en cuenta a Dios. Andan en la vanidad de su mente. Andan entenebrecidos en su entendimiento. Andan excluidos de la vida de Dios. ¿Usted puede ver algo más impresionante que esto? Razón. Por causa, dice aquí, de la ignorancia que hay en ellos, de la dureza de corazón. Eso es lo que hay que atacar. Ignorancia y dureza. Cualquier pecado, incluyendo la distorsión sexual, se origina en esencia por estas dos dinámicas. Hay ignorancia de Dios, hay dureza de corazón. La sanación ataca esas dos cosas inmediatamente. Dice el apóstol Pablo, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. La sensualidad es el primer pecado que aparece listado cuando hay esa falta de entendimiento. ¿Y qué hicieron? Para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice el apóstol a la iglesia, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. No habéis aprendido. Eso es una escuela, estamos aprendiendo. Si en verdad le oíste, habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Qué hago entonces? ¿Usted se imagina hacer una carta que se leía a la iglesia? Y si usted estaba sentado y decía, por eso soy yo. Lo que se está leyendo, eso soy yo. ¿Qué hago? Cambia. ¿Cómo cambio? Y aquí está, en mi opinión, el texto bíblico fundamental para el crecimiento espiritual. 3 pasos. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay que quitarse el viejo hombre. Eso es interesante, esto es un mandamiento. Esto es un imperativo. Y ese viejo hombre es viejo no porque tiene mucha edad, sino porque se corrompe de deseos engañosos. Son los deseos los que lo hacen viejo. ¿Qué más hago? Dice el apóstol Pablo, que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente. Tiene que aprender a pensar. Si vas a cambiar, hay que sustituir esos pensamientos. ¿Y qué más hago? Y os vistáis del nuevo hombre.
¿Por qué es nuevo? Porque es a la semejanza de Dios, que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. 3 pasos para cambiar. Hay que despojar una actitud, hay que renovar la mente, hay que revestirse en una actitud. En un plan de consejería, cuando nosotros trabajamos en un salón de consejería, a esto es que le dedicamos tiempo. Vamos a escribir todo lo que tú piensas ahora mismo y haces. Vamos a explicar por qué lo vamos a sustituir. ¿Y cuál es el texto bíblico que vamos a entrar en tu cabeza? Porque si aprendes a pensar bíblicamente, el resto es historia. Porque los pensamientos influyen en tus emociones, influyen en tu voluntad. Esa señal a pensar. Finalmente debemos entender la guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Yo no tengo todo el tiempo que quisiera para hablarle de la guerra espiritual, pero la aplicación de Efesios es esta. Señores, uno de los libros más excelsos en la gloria de Dios. Se cree que Efesios y Romanos componen la real teología. Cosas gloriosas. ¿Saben cómo terminó el libro de Efesios? Por lo demás, hermanos, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, cuídate. En serio, un libro tan glorioso va a terminar así. Bueno, esa es mi Biblia, yo no sé si la tuya dice eso. Fortalécete en el Señor. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la insidia del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu problema no es con gente. Tu problema no es tu esposa, tu esposo, tus hijos, el vecino, el pastor, el jefe. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra poderes de este mundo de tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué significa eso? ¿Y quién sabe lo que eso significa? Los teólogos, mientras más estudio, menos saben de este asunto. Yo todo lo que sé que es mucho. Es plural. Los puritanos decían, en base a ese texto, por cada creyente, Satanás tiene 500 demonios a tiempo completo. Y dice, cuídate en la lucha espiritual. ¿Cómo me cuido? Toma la armadura de Dios. Déjeme mencionarle un par de cositas aquí nada más. Dice, tienes que tomar el escudo de la fe. ¿Para qué sirve un escudo en una batalla? Protegerte. Un soldado sin escudo, al primer flechazo se fue. La fe es nuestro escudo. No solamente eso, dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué sirve una espada en una guerra? El arma ofensiva. Usted no gana una batalla con un escudo. En algún momento tú tienes que tirar el algo. La espada es la palabra. Y dice también con toda oración y súplica. Déjame nada más mencionarles a tres. ¿Qué usted cree de un cristiano que tiene problemas con su fe? Que no lee la palabra de Dios, ni tampoco ora. ¿Qué usted cree de ese soldado? Entonces yo digo en base a eso, hasta bien vamos. Nuestro problema es simpleza. No entendemos la lucha espiritual. Y finalmente debemos abrazar, ofrecer real esperanza. Real esperanza. Recuerden, señores, esto es consejería 55,000 pies de altura. En un entrenamiento real, cada uno de estos pasos serían diferentes clases que se pudieran dar. Miren el texto con el que iniciamos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La sanación de la distorsión sexual viene por la ayuda del Espíritu de Dios aplicando la palabra de Dios. 8 sugerencias prácticas ahí para mañana. Entonces, ¿qué hemos visto? Dios creó y diseñó. La caída es el efecto del pecado, nos ha distanciado de ese diseño. Dios nos llama ahora a una real sanación. Dios nos llama a ser redimidos. Dios tiene el poder para hacerlo. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Amén. Gracias, Pastor Luis. Yo creo que tú te metiste en un lío y no lo sabes, porque tú dijiste
que cada uno de esos temas sea una clase. Así que tú tienes que comprometerte a hacer eso. Y yo creo que va a ser de gran bendición para todos, ¿no? Hermanos, ahora vamos a tener un pequeño tiempo de break muy limitado porque quisimos que el pastor Luis terminara y pudiera abarcar estos conceptos. Y a las 10:30 vamos a estar en el templo con la próxima plenaria. Así que el Señor les bendiga.